nos tocan es maravilloso. Si tú lo puedes creer, lo verás. Precisamente en el libro de Daniel, vamos a ir para apoyar un poquito este tema. Daniel capítulo 6, del versículo 10 al 19. ¿Ok? Y está hablando a grandes rasgos, ahorita lo leemos con detalle, pero a grandes rasgos es la narración cuando Daniel es enviado al foso de los leones. ¿Ok? Y mira, estar delante de un león creo que no es como para guardar la calma, ¿verdad? O te quedas tieso de miedo, o te echas a correr, estás temblando, pero es algo que te distrae, que te saca de tu balance natural, de ir tranquilamente caminando y de repente te encuentras un león o estás dentro de una jaula. Bueno, es algo que influye dentro de uno, ¿no? En todas las situaciones. Y así a veces nosotros tenemos cosas que nos influyen y que nos van apartando o del enfoque que debemos de tener, que es en la palabra de Dios. Un ejemplo te podría decir, cuando nosotros tenemos una meta, un propósito al cual nosotros queremos llegar y hay cosas que nos empiezan a distraer. Por decir un ejemplo, podría ser un jugador que está cobrando un penalti en el fútbol, o un jugador que está cobrando un tiro libre en el básquetbol. O sea, yo veo que los de atrás le están diciendo no sé qué cosa, pero no aprendo a leer los labios, pero no quisiera saber lo que le están diciendo, ¿no? Al de básquetbol también, ¿sí? Y a veces, mira, traemos cosas dentro de nosotros que nos están desenfocando de lo que nosotros tenemos que ver de acuerdo a la palabra de Dios y el propósito que tiene Dios en nuestra vida. Un ejemplo también que pudiéramos tener, no sé quién de aquí conoce la palabra tinnitus y quién la padece. Allá mi hermano. Bueno, todos los que padecemos esa situación, que es traer aquí el todo el santo día y noche, aquí el zumbido, llega momentos en que se intensifica y que si tú no logras encontrar la manera de hacerlo a un lado, te puede estar molestando todo el día al grado que no te deja trabajar o descansar en la noche de manera adecuada. Y si no descansas y si estás acá con el ruidito fastidiándote, pues te empiezas a poner de malas, ¿verdad? Si no descansas, también te empiezas a poner de malas. Y hay gente que se vuelve tan intenso que le causa problemas emocionales, ¿sí? Entonces a veces nosotros traemos cosas de ese tipo que nos están distrayendo y nos están desenfocando y nos están haciendo que tengamos otro tipo de problemas que no están en la palabra de Dios. Y mira, vamos a ver lo que dice Daniel 6. Estamos hablando de Daniel en la época en que fueron llevados hacia Babilonia. Cuando el pueblo de Israel fue llevado hacia Babilonia, estaba Nabucodonosor. Él pidió, era una persona intelectualmente, digamos, inteligente, y pidió que se llevaran a ciertas personas con ciertas características del pueblo de Israel para allá, para que ellos pudieran hacer entenderlos y que él pudiera reinar con más tranquilidad, en más paz, pudiera manejar las situaciones, ¿no? Y entre ellos decían las características, bueno, deberían de ser personas de buen parecer, deberían de ser personas de intelecto, estudiadas, de linaje de príncipes, o sea, ciertas características que eran, denotaban que la persona que se iban a llevar, pues era una persona que les iba a ayudar, ¿verdad? Y entre ellas estaba Daniel, entre otros amigos. Entonces, Daniel tenía, bueno, aparte de esos amigos, también tenía él la gracia de Dios. Y para esta fecha en que sucede este relato de que Daniel es llevado al foso,
ya no estaba Nabucodonosor ni su hijo, que también lo siguió de rey, sino estaba un rey que se llamaba Darío, y dice que lo estimaba mucho. Entonces dice: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Israel, hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de Dios, como lo solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de Dios. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado, edicto, que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Más adelante, para no hacerlo largo, dice: entonces respondieron y dijeron delante del rey: Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel hasta la puesta del sol. Trabajó para librarle, pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron: sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia, que ningún edicto o ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y lo echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. ¿Ok? Entonces dice la palabra en versículos antes, dice realmente que Daniel era apreciado por el rey, ¿no? Porque dice que le dolió esa parte, porque él no lo sabía, él fue engañado, él le dolió. Y mira, porque Daniel llevaba ya 3 reinados con este. Está hablando de una persona que tiene la gracia de Dios, pero que se ha mantenido firme, que se ha mantenido recto espiritualmente, y que a pesar del edicto que habían dicho, ¿sabes qué? Él dijo: pues ahora con más razón, me paro firme, me arrodillo y oro a mi Dios hacia Jerusalén. Lógico, estamos hablando del Antiguo Testamento. Esa era la revelación que ellos tenían, que deberían de orar hacia Jerusalén, ¿verdad? Nosotros sabemos que oramos a nuestro Señor Jesucristo y que Él no necesitamos estar orientados hacia ningún lado, porque el Espíritu de Él es el que mora en nosotros. Amén. Así que nada más para ahora sí que ubicarlos en el contexto. Pero mira, estamos hablando de una persona que se movía en la política, ¿ok? 3 gobiernos, 3 reyes, y estaba persistente delante de ellos, y lo buscaban por la gracia de Dios que tenía Daniel. Era sabio, sí, era inteligente, tenía conocimiento, pero la gracia de Dios era lo que hacía la diferencia en su vida, ¿sí? Mira, personas de ese tipo son las que ahora necesitamos estar conformando en nuestras iglesias. Personas de ese tipo son las que necesitamos estar conformando en nuestra familia. Personas que sean firmes y rectas espiritualmente, que no se dejen llevar por las cosas del mundo, ¿sí? Que sean líderes políticos, que sean empresarios, que sean maestros, que sean ingenieros, que sean doctores, que sean líderes, pero que siempre se paren rectos y firmes de acuerdo a la palabra de Dios, ¿sí? Entonces vemos que el rey le dice: perdón. Dice: el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel hasta la puesta del sol. Trabajó para librarle. Mira, a veces nosotros, así como Daniel fue echado al foso, ahí a lo profundo, ¿sí? A veces nosotros estamos atravesando por situaciones donde nos sentimos que, ¿sabes qué? Llegamos al foso de los leones, que llegamos a donde probablemente no podemos salir. Y ¿sabes qué? Ya nos pasamos todo el día buscando la palanca, buscando el amigo, buscando la mochada, buscando la mordida, buscando el soborno, buscando etcétera, 1000 argumentos, y nos damos cuenta que, ¿sabes qué?
no se pudo hacer nada. ¿Sabes qué? Eso es lo que pasó aquí con el rey. Él trató, dice, de salvar a Daniel de ser enviado al foso de los leones, pero no lo logró. ¿Por qué? Porque el mundo no va a lograr lo que Dios puede lograr hacer en tu vida. Amén. Mira, de los tres, perdón, ya me perdí aquí un poquito. Entonces, Daniel, cuando supo que se había firmado este edicto donde el que no dejara de adorar a cualquier otro y sino al rey durante un mes, él lo desobedeció, pero él lo sabía, la consecuencia de sus acciones, ¿sí? Mas sin embargo, él se paró firme, él persistió, porque ¿sabes qué? Él había conocido la palabra de Dios, él era un hombre de conocimiento, un hombre inteligente, decía que esas eran las características de cuando lo habían escogido en Jerusalén. Así que él tenía el conocimiento, pero no solamente fue un oidor, sino fue un hacedor de lo que la palabra decía. Y cuando tú no eres un oidor, sino eres un hacedor de la palabra de Dios, las cosas cambian. Porque yo puedo oír la palabra de Dios y salir aquí afuera e inmediatamente las cosas del mundo me empiezan a agobiar. Empiezan a venir a mi mente y a decirte, ¿sabes qué? Pero tu situación con que fuiste a la iglesia no cambió, ¿sí? Pero ¿sabes qué? Pero la palabra de Dios dice, y yo voy a hacer lo que la palabra de Dios dice. No solo lo que oí, sino voy a hacer lo que la palabra de Dios dice. Y en ese momento es cuando cosas sobrenaturales vienen a tu vida, vienen a transformar todo tu entorno, toda tu realidad, y de una manera sobrenatural empiezan a suceder cosas en tu vida y empiezas a ver que tú puedes ir de gloria en gloria. ¿Así es? Ok. Mira, dice, Daniel se mantuvo con un espíritu recto y siempre oró hacia Jerusalén sin esconderse y sin negar su fe. Él se paró firme en su fe, y justo cuando esas cosas suceden, cuando tú sabes que el hacer eso te va a traer un problema, ¿sabes qué? Tú tienes que brillar, o más bien tú tienes que hacer que brille el que vive en ti, porque sabes que si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Porque Él, sí, abre puertas que nadie puede cerrar, porque Él te da gracia delante de los hombres, porque tú tienes la mente de Cristo, porque hay 1000 promesas, 1000 verdades que te ha puesto en la palabra de Dios, y que si tú no solo la oyes, sino las haces, cosas van a suceder en tu vida. Amén. A veces nosotros decimos, bueno, pero si ya fui a la iglesia, ya oí, es más, ya llevo tiempo, pero ¿sabes qué? Veo que, ¿para qué oro si no funciona? ¿No? ¿Para qué diezmo si no veo resultados, si no veo cambios en mi vida? ¿Para qué sigo yendo a la iglesia si de todos modos la situación no cambia? Ahí es donde nosotros debemos de pararnos firmes y decir, no, al contrario. ¿Sabes qué? Porque no soy yo, porque es la palabra, porque es Dios el que vive en mí, porque es su Espíritu Santo el que me va a dar la dirección y la sabiduría de todas las cosas que yo tengo que cambiar, que tengo que hacer en mi vida. Amén. Es como decir, ¿sabes qué? Como al estilo mexicano, ¿sabes qué? Aquí estoy y no me voy, ¿sí? Así le hice yo a mi esposa cuando la conocí. Aquí estoy y no me voy. ¿Sí? Ok. Dice, entonces vemos que a pesar de que cosas del mundo, como era la máxima autoridad, no pudo hacer nada por Daniel, así como a veces nuestras circunstancias suceden, que no puede hacer nadie nada por nosotros si no es Dios solamente. Bueno, nos damos cuenta que esas cosas pasaron en este relato con Daniel. O sea, él fue llevado al foso de los leones, ¿sí? Lo más natural
es que a la mañana siguiente pues encontraban puros huesitos, ¿verdad? Y los leones chupándose los bigotes del festín que se habían dado. Pero mira lo que pasó. Dice en Daniel 6:19, dice: el rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Y acercándose al foso de los leones, llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo, con voz triste: el mundo espera que tú no te levantes de ese hoyo donde estás, de ese foso donde estás. ¿Sabes qué? Esta vez tu familia se perdió, esta vez tu hijo se perdió, esta vez no la vas a librar de esa deuda, esta vez de esa enfermedad no vas a salir. Es más, hasta nos dicen: de esa tos murió mi perro, ¿verdad? Pero no. ¿Ok? Dice en el 6:20, dice: acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente y el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? ¿Y sabes qué es lo que dijo Daniel? Yo me imagino, o sea, aquí es una historia de suspenso, de emoción, así, ¿no? De decir qué pasó, ¿no? Pero yo me imagino al estilo mexicano o a mi manera de pensar. Yo digo, bueno, a lo mejor Daniel se paró y le habló a los leones: chicos, gracias por la camita, estuvo bien esponjadita, calientita, pero ya me tengo que ir. Y le contestó a lo mejor al rey: oye, rey, sí, pero ¿qué crees? Aquí no dieron de cenar anoche, yo ya tengo hambre. ¿Trajiste algo para el desayuno? ¿Pasaste por el café, por la dona, la torta de tamal? Algo así, ¿no? O sea, hasta parece chusco, porque son cosas sobrenaturales, son cosas que en la forma natural no pueden pasar. Pero ¿sabes qué? Cuando tú estás firme y creyendo en el Señor, ¿sabes qué? Cosas sobrenaturales suceden. Cuando la gente te dice: ¿sabes qué? No la vas a librar. En esta ocasión las circunstancias dicen que tú no vas a poder salir. ¿Sabes qué? Yo me paro firme y digo, como nos comentó Beca: si Dios lo dijo, yo no me muevo de ahí, porque sé que Dios lo va a hacer. Amén, amén. Gloria a Dios, gracias a Dios. Y mira lo que pasó después. Cuando tú persistes, cuando tú estás ahí firme, dice en el 6:25, dice: entonces el rey Darío escribió. Bueno, para esto déjame decirte, antes de pasar a eso, después de que salió Daniel, el rey Darío dijo: ok, entonces estos que me vinieron a meter cosas en la cabeza, pues realmente ahora sí van para el foso de los leones. Y dice que los metieron y todavía ni siquiera habían tocado sus pies el piso cuando los leones se los habían comido. ¿Ok? De ese tamaño era realmente la grandeza de lo que Dios había estado haciendo, ¿no? Ahora sí que pusieron a los leones en ayuno y oración toda la noche, y a la mañana rompieron el ayuno con 3 buenos ahí bocados. Y en el 25 dice: entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra: paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia de Dios de Daniel. Gloria a Dios, porque Él es el Dios viviente, amén, y permanece por todos los siglos. Gloria a Dios. Y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Hermanos, está hablando una persona que no creía en Dios. ¿Te das cuenta lo que puedes hacer tú? Está impactando solamente lo que Dios hizo en tu vida, está impactando todo un reino, toda una nación. ¿Sabes qué? ¿Qué esperas? Que lo que ha hecho Dios en tu vida transforme a tu esposa, a tu familia, tu negocio, tus amigos, tu vida en general, todo tu entorno. Eso es lo que Dios tiene para ti. Eso es llevarte de gloria en gloria. Pero ¿sabes qué? Para pasar todo esto, ve lo que sucedió con Daniel. Daniel, sí es cierto, recibió una promoción de ser llamado delante del rey, ¿verdad? A interpretarle sueños y a darle sabiduría y entendimiento, ¿verdad? Pero también resistió, porque estaba en una tierra lejana, no estaba en las condiciones ideales, no estaba en su pueblo, no estaba en las condiciones que a él le hubieran gustado, ¿verdad? Persistió
en la oración, persistió con un espíritu recto, persistió con un espíritu firme, persistió en su fe en nuestro Señor, ¿verdad? En Dios. Tuvo un fracaso, parecía a la vista de todos, ¿verdad? Cuando lo metieron al foso, parecía, no, pues ya hasta aquí llegaste, para que veas que fracasabas, ¿no? Parecía un fracaso, pero ¿sabes qué fue lo que se formó? Un carácter más fuerte, un carácter de fe, un carácter que te levanta, un carácter que te dice: sí, yo estoy parado en la palabra de Dios, yo estoy parado en Jesucristo, que es mi roca fuerte. Y mira lo que sucedió, le dio un carácter mucho más fuerte, un carácter mucho más lleno de fortaleza, de fe, ¿sí? Y ese carácter le dio una aprobación delante del rey, y ese carácter lo llevó a una mayor promoción. O sea, ya estaba promovido al principio, estaba en un lugar bueno, en un lugar de eminencia, pero fue promovido todavía a un rango mucho mayor, fue llevado de gloria a otra gloria mayor. Amén. Así es como Dios nos quiere llevar. ¿Sabes qué? En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, párate firme, sé recto, sé firme de espíritu, que tu fe no flaquee. Y ¿sabes qué es lo que vas a ver? Se va a formar un carácter que va a decir: yo tengo el carácter de Dios, yo tengo el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Vas a ser reconocido, promovido, y vas a ir a otra gloria, vas a ir de victoria en victoria. ¿Cuántos lo creen? Adelante, amén, amén, gloria a Dios. Cuando tú pases por este tipo de situaciones en la vida real, tú vas a ver que vas a salir y te van a decir: oye, ¿por qué vienes tan tranquilo? Si lo que acabas de pasar es para estar preocupado. ¿Sí? ¿Sabes qué? Porque ya no soy yo, es Cristo el que vive en mí. Él es el que me da paz, el que me da gozo, Él es el que me da fortaleza, Él es el que me da entendimiento, revelación, sabiduría. Sí, Él es el que me mantiene, Él es el que me levanta, es el que me promueve, Él es el que me da la gracia. Amén. Gloria a Dios. Así que tú podrás salir del foso de los leones sin un rasguño, ¿sí? Mira, cuando nosotros pasamos por ese tipo de fosos, yo creo que Daniel después se acercaban y le preguntaban: oye, ¿cómo le hiciste con estos? Pues se le hace así y así y así. ¿Qué significa esto? Que esas cosas que tú has pasado, esas cosas que tú has vencido, esas cosas donde el Señor te ha rescatado y has salido adelante, sabes que te han formado un carácter que te va a permitir ahora ser un instrumento útil para el propósito de Dios, y tú vas a poder ministrar acerca de eso. Tú les vas a poder decir: sabes que yo estuve así como tú, pero sabes que yo le creí a Dios, yo me agarré de esta palabra. Mira, en este libro, en este capítulo, en este versículo, Dios está diciendo tal cosa, y mira, tú créela, tómala y vas a ver los resultados. Tú diezma, tú ofrenda, tú ve al culto, no faltes, tú sigue tus tiempos de oración, tú haz tu devocional, tú lee la palabra de Dios, tú acércate a personas que tengan sabiduría en cuanto a la palabra, y mira, las cosas van a transformarse. Yo te podría decir algunas cosas que nos han pasado y que yo decía: no, pues de esta no salgo. No, yo no sé dónde esté tu foso. Si es la cuestión financiera, a lo mejor es la salud, a lo mejor es el trabajo, es la falta de economía, probablemente sea el problema con tu pareja, con tu esposa, con tus hijos. Yo no sé en dónde tú digas: ¿sabes qué? Ya me dijeron que no hay solución para esto. Probablemente ya te dijeron: esta enfermedad es incurable. Probablemente te dijeron: no, ya tu hijo ya se perdió. Probablemente te dijeron: tu matrimonio ya se destruyó. Probablemente te dijeron: tú no vas a conseguir un buen trabajo, tú no vas a tener el sustento para tu familia. Pero la palabra de Dios dice otra cosa. Mira, la palabra de Dios, y Dios utiliza esos fosos donde a veces estamos para generarnos un carácter diferente y ver las habilidades que nosotros desarrollamos siguiendo su palabra de Él. Hace muchos años, hace como 30 años prácticamente,
Recién empezábamos nuestro matrimonio, no teníamos realmente muchos recursos, dependíamos mucho de los ingresos económicos, pero mira, yo veo la mano de Dios aún antes de que yo le abriera mi corazón y le entregara mi vida a Él, pero Él ya tenía un propósito para mí y Él se manifestaba en nuestra vida. Alguien vino y nos dijo: oye, sácame un préstamo del banco, ¿no? Van a decir que en qué cabeza cabe, ¿verdad? Pero bueno, era una persona honorable, adulta, de palabra, que nos había ayudado mucho. Mas sin embargo, yo cedí y bueno, llegó el préstamo, se lo di. Llegó la primera mensualidad, él la pagó. Llegó la segunda, se atrasó. Llegó la tercera, ya no la pagó. Y ya fui a verlo y me dijo: sí, no te preocupes, yo la pago. Pues nunca la pagó. Y era un monto considerable para aquellos tiempos, y sin los recursos como para cubrirlos. Pero ¿sabes qué utilizó Dios? Nos sacó de eso. A grandes rasgos, yo te digo, el Señor cubrió y nos dio más que suficiente. Pero ¿sabes qué hizo Dios en ese momento? ¿Sabes qué? Él no me llevó ahí. ¿Sí? A lo mejor una mala decisión, a lo mejor estar en la falta de conocimiento de la palabra de Dios y estar a expensas de que el enemigo haga cosas contigo, me orilló a tomar esa decisión, esa mala decisión. Pero más sin embargo, el Señor nos enseñó a ser excelentes administradores, y entonces fuimos a otra gloria. ¿Ok? Ahora no solamente nos libró, nos dio lo suficiente para poder cubrir eso, sino que ahora nos promovió y nos hizo muy buenos administradores, ¿no? Y entonces ahora probablemente recibimos lo mismo, pero ahora lo invertimos, lo manejamos, lo administramos de otra manera, ¿verdad? Probablemente, mira, había cosas que a mi esposa, su salud, que ha sido un ejemplo, ha sido un milagro maravilloso que Dios nos hizo. Mi esposa, ¿okay?, con una fractura en la columna vertebral, y con médicos especialistas, traumatólogos aquí, y con médicos especialistas que vimos por fuera, con todos los estudios habidos y por haber, su solución solamente era cirugía, con una expectativa de vida no muy buena y con una edad pues muy muy joven. Entonces pues ella decidió pararse firme en su fe, tener su espíritu recto, ¿sí?, abrir las ventanas y dejar que el mundo dijera: ¿cómo? ¿No te vas a operar? No, le voy a creer a Dios. ¿Cómo? Estás loca, si ya te dijeron que es operación aquí en México, uno y otro especialista. Ella se paró firme, abrió las ventanas y oró a nuestro Señor Jesucristo y declaró la palabra de Dios y se movió en fe. Y mira, gracias a Dios, el Señor hizo el milagro y ella camina, brinca, anda, salta, etcétera. Ya quisiera aplacarla, ¿verdad? Nos llevó, nos sacó de ahí. Pero ¿sabes qué nos hizo? Ahora nos llevó a otra gloria, donde nosotros podemos disfrutar con otra manera y otra perspectiva la salud de mi esposa. Sí, con otros cuidados, con otras atenciones, donde no nos exponemos. Así que mira, cuando tú estás en un foso, ¿sí?, el Señor va a aprovechar para hacer mucho más fuerte tu carácter, para que tu carácter crezca en otras habilidades y en otros talentos que tú tienes. Así que no te desesperes, no te frustres, no estés totalmente pensando que ya no hay salida de ese pozo, ¿no? Las cosas que tú pensaste que te podrían llegar a destruir, como persona, como familia, como empresario, como trabajador, mira, son las cosas que Dios va a usar a través de ti para que tú funjas como un ministerio, que tú le des la palabra al que lo necesita, que tú le des el conocimiento de la palabra de Dios, que tú le digas: mira, tú mantente firme, tú no pares, yo oro contigo, tú y yo nos ponemos de acuerdo por esto, y sabes que las cosas van a cambiar porque la palabra de Dios así lo dice. Amén. Así que mira, yo no sé cuál sea tu fondo, te repito. Yo no sé, ahí solamente donde tú estás, tú sabes cuál es tu fondo. A lo mejor es tu salud, a lo mejor es tu soledad, a lo mejor es tu baja autoestima, probablemente son cuestiones económicas, probablemente sea tu matrimonio, tus hijos,
probablemente sean deudas, no sabría decirte, ¿no? Pero ¿sabes qué? De ese fondo el Señor va a ocupar esa circunstancia para formar tu carácter y te va a sacar de ahí y tú vas a ser promovido y llevado a otra gloria, a otra victoria. Amén. ¿Cuánto lo creen? Gloria a Dios. Si tú ves la palabra de Dios, Job fue llevado al foso, ¿verdad? No precisamente de los leones, pero perdió hijos, perdió propiedad, perdió salud, y de ahí él se mantuvo firme. Su esposa le dijo: ya maldice a tu Dios, ¿no? Y muérete. Y él se mantuvo firme y fiel. ¿Y qué sucedió? Dios dice que le dio doble porción, ¿verdad? Amén. Entonces, eso va a pasar, ¿sí? Nosotros podemos pensar probablemente, bueno, antes de llegar a ese punto, mira, déjame leerte Lucas capítulo 3, del versículo 4 al 6, y dice: como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor y enderezad sus sendas. Enderezad sus sendas. Probablemente te decía yo al principio, probablemente tenemos cosas, esos tinnitus, esas cosas que nos distraen, esas cosas del mundo que no queremos dejar, esas cosas del mundo que nos están desviando del propósito a donde Dios nos quiere llevar de victoria en victoria. Y dice la palabra, dice: enderezad sus sendas, todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado, los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados. Y al final en el versículo 6 dice: y verá toda carne la salvación de Dios. Gloria a Dios. Ahora yo te quiero llevar en el versículo 5, dice: todo valle se rellenará. Esos valles que tenemos nosotros, esas depresiones que tenemos nosotros, esas inseguridades que tenemos nosotros, esa falta de compromiso de escuchar la palabra, de crecer en su palabra, esos valles son necesarios que los rellenemos, hermano. Esos valles se tienen que ser rellenados, dice la palabra. Dice: se bajará todo monte y collado. Muchos tenemos la autoestima muy alta, muchos pecamos de soberbia, muchos tenemos el ego demasiado alto, muchos nos sentimos demasiado influyentes para influir inclusive en el propósito de Dios. Y mira, todas esas cosas, dice la palabra de Dios: todo monte y collado, los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados. Todas aquellas cosas que hacemos que son medias torcidas, ¿no? Como el que no tranza no avanza, al fin que nadie me está viendo, que tanto es tantito, una vez al año no hace daño. Todo ese tipo de cositas a veces hay que hacerlas un poquito más derechas de acuerdo a la palabra de Dios. Todas esas cosas, dice: todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado, los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados. ¿Cuántos igual dice el dicho que grita más nuestros actos que nuestras palabras, ¿verdad? Perdón. Y aquí dice que los caminos ásperos serán allanados. A veces nuestros actos, también nuestras palabras son ásperas. A veces tenemos que empezar a cambiar y empezar a ser un poquito más humildes y más diligentes de acuerdo a la palabra de Dios y darle el honor y la honra a nuestro Señor Jesucristo. Y entonces verá toda carne la salvación de Dios. Gloria a Dios. Seremos promovidos, seremos llevados de victoria en victoria, de gloria en gloria, y estaremos en otro nivel. ¿Sabes quién pasó todo eso? Yo déjame platicarte. Cuando lo empecé a ver dije: bueno, muchos de la Biblia pasaron por estas situaciones como Daniel, ¿no? Pero también nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Nuestro Señor Jesucristo llegó al fondo, al foso, ¿verdad? Dice que llegó a lo más profundo, ¿verdad?
para robar las llaves al enemigo. Y de ahí salió con un cuerpo exaltado, glorificado, ¿sí? Y después dice que fue elevado a lo sumo, a otra gloria, ¿verdad? A otra gloria. Y Él está sentado a la derecha, Padre, y dice que es el nombre que ha sido dado sobre todo nombre, en el cual se dobla toda rodilla en este mundo. Amén. Él fue llevado de gloria en gloria. Él fue sacado del foso y fue promovido y fue llevado a una gloria mayor. Y ese es el que nosotros hemos aceptado como nuestro Señor y Salvador. Él es el que mora en nosotros. Él es el que nos da nuestro carácter. Él es el que nos da la sabiduría, el entendimiento, la revelación de su palabra, y nos lleva de gloria en gloria y de victoria en victoria. Porque dice que si juntamente con Él fuimos crucificados, juntamente con Él reinamos en el cielo. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos lo creen? Amén. Gloria a Dios. Así que esta noche yo quiero que oremos en ese sentido. Yo quiero que ahí donde tú estés, sea cual sea el fondo o el foso en donde tú estás, Dios te va a sacar. Dice que Él te saca del hoyo del pozo cenagoso, ¿sí? Y Él te va a llevar de victoria en victoria. Ahí donde estás, tú solito en la presencia del Espíritu Santo, tú frente a frente con el Padre, tú haz la oración que tú sientas en tu corazón con tus palabras, pero dale la honra y el honor y el reconocimiento a quien lo merece, que sea nuestro Señor Jesucristo. Así que, Padre Santo, Señor bendito, gloria te damos a ti, glorificamos el nombre de nuestro Señor Jesucristo y declaramos, Señor, que tu palabra es viva y eficaz, que tu palabra se cumple porque es un sí y un amén, Señor, para nuestra vida. Que tu propósito en nuestra vida es bueno, que tu voluntad en nuestra vida es buena, Señor, es agradable y es perfecta. Y que las cosas que tú tienes para nosotros, Señor, son mayores de las que yo hoy puedo estar experimentando, Señor. Yo sé, Señor, que el mundo, Señor, no es lo mejor, Señor, pero sé que contigo, Señor, yo salgo adelante y yo voy a otro nivel. Que tu gracia va conmigo, Señor, va delante de mí, que tú me sostienes con tu mano victoriosa, que tú me levantas, Señor, que tú me restauras, que la sangre de nuestro Señor Jesucristo me limpia y me lava de todo error, de todo pecado, Señor. Que no hay condenación sobre mi vida, Señor. Que tú restauras mi salud, que tú restauras mis finanzas. Pero no solo eso, Señor, sino me llevas a otro nivel y me das un carácter de acuerdo al carácter de Dios, que de acuerdo a nuestro Señor Jesucristo. Que tú, Señor, me dotas de habilidades, de dones y talentos de esta manera, para que yo, Señor, vaya de gloria en gloria, de victoria en victoria. Y que todas estas cosas, Señor, también van a servir para el propósito divino de que más personas sean impactadas y tu nombre sea reconocido en todo lugar en donde yo me pare, en todo lugar donde personas me conocieron y decían que yo no podía, que yo no iba a salir, que no me iba a curar, que no me iba a levantar, que no iba a ser alguien de bien. Hoy, Señor, yo todas las cosas, Señor, te las dejo a ti y me paro firme, Señor, en la palabra. Me paro firme en fe, en la certeza de que nuestro Señor Jesucristo ya ganó la victoria por nosotros, Señor, y que juntamente con Él, Señor, nosotros estamos en su gloria, Señor, y que ya no soy más yo, sino Cristo en mí, y que si Cristo vive en mí, ¿quién contra mí? Y que si a pesar de que en el mundo tengo aflicciones, yo confío, porque Él me ha dicho que Él ha vencido al mundo. En el nombre de Jesús, yo declaro que todo problema que me esté llevando a ese foso es sometido a los pies de Cristo. Que cualquier nombre de cualquier problema dobla rodilla delante del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Yo te reconozco como mi Señor y mi Salvador. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti. Solamente exalta el nombre de Jesús. Dale el honor y gloria. Dile gracias, Señor. Gracias porque tú me llevas de gloria en gloria, de victoria en victoria. Gracias, Dios. Gracias. Aleluya. Gloria
a Dios. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti. Amén. Amén. Wow, ¿cuántos recibimos algo esta noche? Amén. Es preciosa la palabra de Dios. Es preciosa y es maravilloso ver todas las cosas que Él ha preparado para nosotros, aún antes de que nosotros naciéramos. Él nos conoce desde antes. Él nos miró a los ojos cuando nosotros estábamos en el vientre de nuestra madre. Él puso propósitos en nuestra vida, cosas de bien para nuestra vida. No es su voluntad que nosotros estemos atravesando por ese tipo de circunstancias. Y esta noche yo quiero invitar a quien no haya recibido y que no haya hecho a nuestro Señor Jesucristo su Señor y Salvador, por medio de confesar su nombre como su Señor y Salvador. Yo te pido, levanta tu mano si tú quieres. Te acompañamos en la oración para que tú puedas recibir salvación, vida eterna, y que tú recibas el Espíritu de Dios que nuestro Señor Jesucristo dijo que iba a enviar a que morara en nosotros. Gloria a Dios. ¿Alguien más? Si tú estás en línea y tú deseas recibir a nuestro Señor Jesucristo, repite esta oración, que tú te puedas escuchar, o con palabras claras. Vamos a guiarte en esta oración. Y yo le pido a toda la iglesia que por favor me acompañe en esta oración. Repite con nosotros: Padre Santo, en esta noche yo abro mi corazón y recibo a nuestro Señor Jesucristo como mi Señor y Salvador. Recibo perdón de pecados y salvación eterna, y declaro que hoy mi nombre queda inscrito en el libro de la vida. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios.